A veces, objetos e incluso construcciones enteras pueden terminar en el fondo de extensos cuerpos de agua, y así funciona nuestro mundo. No siempre es posible prevenir su inmersión. Si se drena un cuerpo de agua, o al menos se reduce al máximo su nivel, se pueden encontrar las cosas más diversas, desde reliquias antiguas y construcciones urbanas hasta armas de delitos e incluso criaturas enigmáticas. Estás en el canal Facts Room y hoy te mostraremos una selección de los hallazgos más inusuales en el fondo de un río, luego de su desecación. A veces, desecar un lago o un río conduce a descubrimientos escalofriantes. Eso sucedió hace varios años en uno de los lagos del estado de Oklahoma, cuando, por pura casualidad, la policía local utilizó un sonar de última generación para revisar el fondo. Y de repente, encontraron de inmediato dos automóviles que contenían restos humanos. Lo más sorprendente fue que todo estaba relacionado con casos antiguos de personas desaparecidas cuyo paradero nunca se había determinado. Dentro de un automóvil encontraron a unos adolescentes que habían desaparecido aún en la década de 1970 del siglo pasado y en el otro a un hombre mayor y sus amigos, desaparecidos incluso antes. Resulta que, durante décadas, esos coches habían permanecido en el fondo, mientras los familiares no tenían idea de lo que en realidad había ocurrido. Al final, si no hubiera sido por las pruebas del equipo, el misterio habría permanecido sin resolverse. La historia demuestra lo fácil que es pasar por alto pistas importantes cuando están enterradas bajo el agua. Es increíble pensar que en este caso ni siquiera hubo que desecar el lago a propósito. Simplemente una revisión fortuita terminó siendo decisiva para varios casos de desaparición que ahora podrían conectarse con ciertos acontecimientos y, probablemente, arrojar algo de luz sobre los detalles de lo sucedido. Detroit, en el estado de Michigan, durante mucho tiempo fue conocido como el centro de la industria automotriz estadounidense, a veces llamado la Ciudad de los Motores, pues allí se concentraban importantes fábricas que ofrecían empleo a miles y decenas de miles de personas. Pero este lugar también tiene una historia compleja, con épocas de esplendor en las que las fábricas funcionaban a pleno rendimiento y periodos de decadencia en los que la gente se marchaba en masa en busca de mejores oportunidades. No muy lejos de la ciudad actual se encuentra un embalse llamado Lago Detroit, formado a raíz de la construcción de una presa. Cuando el nivel del agua sube, los asentamientos antiguos quedan sumergidos. Pero durante las sequías, cuando el agua desciende de manera notable, a veces quedan al descubierto sectores completos del antiguo poblado, al que llaman el Viejo Detroit. En una ocasión, cuando el nivel del agua bajó varias decenas de metros, agentes de policía y aficionados a la aventura pudieron ver las ruinas de viejas construcciones que habían quedado sumergidas tras la construcción de la presa. Entre ellas, se encontró un carrito que data de comienzos del siglo pasado. Arqueólogos e historiadores locales se apresuraron a documentarlo todo, pues ese tipo de hallazgos ofrece una perspectiva única de cómo vivía la gente antes de la llegada de las grandes industrias a la región. Ahora, por supuesto, con la subida del agua, el viejo Detroit está de nuevo bajo la superficie, pero es muy posible que en futuras sequías vuelva a emerger y nos muestre otra vez sus calles y patios perdidos. En los cuerpos de agua de distintos países abundan no solo objetos comunes, sino también material bélico y munición que quedaron de grandes conflictos armados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los combates se extendieron por vastos territorios que abarcaban ciudades, campos, bosques y ríos. No es de extrañar que algunos artefactos del pasado sigan reposando en el fondo. En la actualidad, mientras continúa el conflicto en el este de Europa que destruye la vida de las personas, en algunos lugares afloran rastros de guerras pasadas. En una región de Ucrania, debido a los daños en la presa, el embalse empezó a bajar de nivel y dejó al descubierto todo lo que permanecía en su fondo. Entre los hallazgos había armas antiaéreas, proyectiles, minas y otros tipos de equipo militar de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de ellos conservaban todavía su capacidad explosiva, por lo que los especialistas realizaron detonaciones controladas. Así, los sucesos trágicos del pasado resuenan en el presente. Donde la gente ya había olvidado las antiguas batallas, una nueva catástrofe las trae de nuevo a la memoria, recordándonos que la guerra a menudo sigue dejando huellas mucho después de su fin. China es célebre por sus ríos, que pueden ser tranquilos o muy impredecibles. Uno de esos cursos fluviales de gran relevancia es el río Yi. Durante un periodo de sequía, su nivel descendió de manera tan drástica que partes del cauce, normalmente sumergidas, quedaron al descubierto. En cierta ocasión, el descenso fue tan importante que apareció un pequeño islote con antiguas estatuas budistas. Según los expertos, esas esculturas tendrían alrededor de 6 siglos de antigüedad, lo que indica que en aquel entonces el paisaje era distinto y el nivel del agua no llegaba hasta donde se encontraban las estatuas. Quienes erigieron esas representaciones religiosas seguramente no imaginaban que sus obras terminarían sumergidas. Sin embargo, el río Yi es muy cambiante y con el tiempo se tornó mucho más profundo. En la actualidad, por supuesto, no se trata de una exposición permanente. Cuando llueve en abundancia, las estatuas vuelven a quedar ocultas bajo el agua. No obstante, sus apariciones periódicas convierten el lugar en un destino especialmente atractivo para los amantes de la historia, que esperan con ansias ese raro momento en que pueden contemplar las antiguas reliquias con sus propios ojos. Como muestra evidente de la poca consideración que a veces muestra la humanidad hacia la naturaleza y el agua, se pueden mencionar las enormes acumulaciones de basura que se encuentran en mares, ríos, lagos y otros cuerpos de agua de todo el mundo. Es sabido que, en uno de los océanos, incluso flota una isla entera de desechos diversos: plástico, envoltorios, restos de redes y muchas otras cosas que la gente ha tirado. Cada año, esa isla crece, ilustrando la magnitud del problema. Pero incluso en cuerpos de agua más pequeños, dejamos un legado increíble por su volumen. En uno de los parques de Los Ángeles, hace varios años, se decidió desecar el lago para hacer una limpieza a fondo. Fue en los primeros años del tercer decenio de nuestro siglo. Al finalizar, las autoridades anunciaron que los trabajadores habían sacado de allí más de 30 toneladas de basura de todo tipo. Cuesta imaginar cómo pudo acumularse semejante cantidad de desperdicios en un solo lago. Entre otras cosas, se mencionaron residuos biológicos, todo tipo de envoltorios, botellas de plástico, jeringuillas e incluso sacos de basura doméstica. El parque tuvo que cerrarse temporalmente, porque nadar en esas condiciones implicaba riesgos serios para la salud, dado el nivel de sustancias y desechos peligrosos acumulados. Esta situación demuestra que mucha gente no reflexiona demasiado sobre dónde termina su basura, con tal de deshacerse de ella cuanto antes. Sin embargo, los enormes volúmenes de desperdicios no solo son un problema estético, sino también una grave amenaza para los ecosistemas. Todos esos objetos se descomponen con muchísima lentitud, entran en los organismos de los peces y luego pasan a la alimentación humana. Por eso, si sales de paseo cerca del agua, conviene recordar una norma elemental: recoger tus propios residuos y no tirar nada al agua, porque limpiar los cuerpos de agua es un proceso sumamente costoso y laborioso. No siempre los objetos hallados bajo el agua están relacionados con operaciones militares o crímenes. A veces se trata de leyendas familiares y sueños preciados que se transmiten de generación en generación. Así ocurrió con un habitante de los Estados Unidos que, junto con su familia, llevaba décadas buscando una excavadora de vapor única, que en su momento se había utilizado para la construcción de la presa de Edenville. A mediados de la década de 1970 del siglo pasado, él creyó haber encontrado parte de esa máquina, pero las búsquedas no prosperaron y nunca se halló la gran estructura completa. Solo cuando ocurrió un accidente en la presa y el nivel del agua bajó notablemente, los principales investigadores decidieron aventurarse de nuevo en la zona
que se había desecado, y esta vez tuvieron éxito. Descubrieron los restos de esa misma excavadora de vapor que su padre había intentado encontrar con ellos años atrás. Si bien la ruptura de la presa ocasionó daños a las tierras adyacentes, para esos dos hermanos significó la oportunidad de culminar una tarea antigua y tocar un pedazo de la historia de su familia. Fotografían la excavadora y registran todos los datos sobre su tamaño, su estructura y su estado, con la idea de transmitirlos a la posteridad. Continuemos nuestro viaje y trasladémonos a Camboya, a las ruinas de la famosa ciudad antigua de Angkor. Esta zona está repleta de monumentos históricos, muchos de los cuales siguen sin ser estudiados en su totalidad. Durante grandes proyectos arqueológicos, los investigadores literalmente desecan algunos embalses artificiales para examinar mejor el fondo y encontrar pruebas ocultas de épocas pasadas. En el embalse Sra Srang, hace varios años también se llevó a cabo un trabajo de drenaje parcial del agua, y los científicos se llevaron una sorpresa. En el fondo, encontraron la escultura de una tortuga. Las creencias locales indican que la tortuga está asociada con la deidad Vishnu, a la que veneraban los habitantes de la zona junto a otras divinidades importantes. Este descubrimiento no solo resultó único por su forma y su significado mitológico, sino también porque la estatua se hallaba justo debajo del templo. Se consideraba que esto fortalecía simbólicamente los cimientos del edificio, protegiéndolo de la destrucción y otorgando la gracia de los dioses. En los vastos territorios de China, hay otro lugar donde las obras de mantenimiento de una presa permitieron descubrir un monumento interesante. En esta ocasión, se trataba de una estatua de Buda. Permaneció muchos años bajo el agua, y cuando los especialistas redujeron el nivel para inspeccionar la presa, apareció ante ellos la escultura, en perfecto estado de conservación. Resultó que el agua la había protegido del viento y de otros factores perjudiciales del entorno. Los detalles, tallados siglos atrás, se habían conservado casi intactos, y aunque la estatua podría volver a quedar sumergida, fotógrafos y arqueólogos tuvieron tiempo suficiente para documentarla con detalle y darla a conocer al gran público. Asentamientos sumergidos también pueden encontrarse en Europa. En Italia existe un pueblo que, hace muchas décadas, quedó completamente inundado al construir una central hidroeléctrica. Los edificios originales, casas, iglesias, tiendas, se hundieron en el agua y los habitantes tuvieron que marcharse a otros lugares. Sin embargo, de vez en cuando el embalse necesita mantenimiento, y entonces se bombea o reduce el agua, lo que hace que el pueblo reviva. Así, surge una auténtica ciudad fantasma por la que los turistas deambulan con gran curiosidad. Observan muros que sobresalen de la superficie. Entran en estancias que se conservan. La atmósfera es tan fascinante que incluso se rodó allí una serie de ficción, estrenada en una de las plataformas de streaming. La gente acude buscando fotografías impresionantes y con la esperanza de comprender mejor el pasado de Italia, pues lugares como este parecen transportarnos al tiempo de nuestros antepasados. En los Estados Unidos hay numerosos sitios donde pueblos enteros fueron inundados para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Un ejemplo es la localidad de Blue On, en Texas, que antes servía de parada para las diligencias postales y tenía gran importancia para los viajeros. Pero llegó el momento de construir una presa que abasteciera de electricidad a las regiones vecinas, y se decidió sacrificar el territorio de Blue On. Cuando la zona recibe abundantes lluvias, el nivel del embalse es alto y no queda rastro del antiguo pueblo. Pero en épocas de sequía, aquellas calles y casas, o lo que queda de ellas, emergen otra vez, despertando la curiosidad de amantes de la historia y de gente que simplemente siente curiosidad. Se puede caminar sobre las piedras, que alguna vez fueron suelos o cimientos, e imaginar cómo vivía allí la gente hace décadas. A veces ocurre que,
Durante la desecación de canales o ríos, la gente encuentra algo realmente extraño. Por ejemplo, en cierta ciudad de China, se tomó la decisión de drenar un canal para limpiar el fondo y reforzar las orillas. Pero poco después, aparecieron unas fotografías que, según se decía, mostraban criaturas misteriosas, y la persona que las publicó desapareció sin dejar rastro. Como era de esperar, las autoridades locales no hicieron ningún comentario al respecto, y el destino de aquellas imágenes está rodeado de misterio. Unos piensan que todo es una farsa inventada. Otros están convencidos de que el gobierno no quiere revelar secretos. Sea como sea, la leyenda de las dos sirenas se ha convertido en una de las historias populares de la zona, y la gente todavía discute sobre qué fue realmente lo que se encontró allí. El nombre suena enigmático, pero no se trata de sucesos siniestros, sino de una antigua población en España que tiempo atrás estuvo bajo dominio romano. Su historia de 2000 años dejó allí sus huellas, y según se cree, antes hubo un campamento de entrenamiento o un pequeño puesto militar de las legiones romanas. Hacia la mitad del siglo pasado, esos territorios se inundaron para destinarlos a la producción de energía hidroeléctrica. Como es natural, muchos objetos quedaron bajo el agua, pero durante una gran sequía, el nivel del embalse bajó tanto que los restos de edificaciones, caminos de piedra y otras estructuras volvieron a salir a la luz. Científicos y aficionados a la historia se apresuraron a examinar el lugar, con la esperanza de encontrar cerámica valiosa, herramientas, monedas y otros vestigios de la grandiosa cultura romana. Todo esto ilustra cómo el nivel variable del agua puede devolvernos de repente rincones de un pasado lejano que se creían perdidos para siempre. Sucede a veces que bajo el agua se encuentra un submarino entero. Podría pensarse que no es nada sorprendente, pues las naves submarinas están hechas para sumergirse. Pero aquí hablamos de un modelo muy antiguo y poco común, diseñado por un inventor alemán y denominado investigador submarino. Era uno de los primeros sumergibles capaces de descender y emerger por sus propios medios a profundidades considerables, sin asistencia externa desde la superficie. No obstante, en la época en la que se utilizó, aún no se comprendía qué era la enfermedad descompresiva ni cómo evitar sus efectos. Los tripulantes solían sufrir síntomas peligrosos e incluso llegar a fallecer. Con el tiempo, se decidió abandonar la embarcación. Muchos años después, en aguas cercanas a Panamá, unos buzos e investigadores encontraron su casco oxidado, dándose cuenta de que habían dado con uno de los primeros ejemplares de la tecnología submarina. Y pese a que el casco está muy dañado, su valor histórico es indiscutible, pues muestra lo mucho que ha avanzado la ingeniería desde entonces. Este punto tiene que ver con uno de los embalses más grandes de los Estados Unidos, situado en el estado de Nevada. El lago Mead se formó gracias a la construcción de una presa que suministra electricidad a regiones inmensas. Pero en épocas de sequía prolongada, el agua desciende, y en el fondo expuesto no solo aparecen basura y equipos desechados, sino también hallazgos mucho más lúgubres. En cierto momento, cuando la región atravesaba una falta de precipitaciones crítica y el nivel del lago había bajado visiblemente, alguien descubrió un barril metálico en el fondo. Dentro había restos humanos. Poco después, siguieron otros macabros descubrimientos. Según averiguaron las autoridades, probablemente fuera obra de organizaciones mafiosas o de otros grupos criminales que confiaban en que el embalse ocultaría sus secretos para siempre. No obstante, la naturaleza decidió de otra forma, y ahora el público sabe que el ser humano puede llegar muy lejos para encubrir un crimen. Pero hasta las aguas más profundas pueden descender en algún momento y develar su misterio. Esta historia no está relacionada con la antigüedad, sino con la era espacial moderna. En la historia de los vuelos tripulados más allá de la Tierra, siempre existe el riesgo de catástrofes y accidentes. Cuando las naves espaciales despegan o ingresan en la atmósfera, algunas piezas y fragmentos pueden desprenderse,
y caer al agua. A veces esto se hace de manera deliberada para no poner en peligro a la gente. Pero no siempre acaba todo bien. Cuando el transbordador espacial Columbia sufrió aquel trágico accidente en su retorno a comienzos del tercer milenio, los restos se dispersaron sobre un territorio enorme. Pasó el tiempo y uno de los fragmentos se encontró en el fondo de un lago en Texas, donde el nivel del agua había descendido bruscamente debido a la sequía. Se determinó que era parte del tanque de combustible, muy bien conservado en el lodo. Hallazgos como este no solo sorprenden, sino que además ayudan a los especialistas dedicados a la seguridad de los vuelos espaciales, pues cada pedazo aporta información valiosa. Cabe mencionar que también ha habido intentos de rescatar motores de las primeras misiones lunares estadounidenses hundidos hace muchas décadas. Todo esto nos recuerda que el espacio no está tan lejos como podría parecer, y que su historia sigue manifestándose en la Tierra de formas inesperadas. La ciudad de París se distingue por sus ríos y canales, que durante siglos han jugado un papel importante en el paisaje urbano, en la economía y en la vida cultural. El Canal Saint-Martin es uno de estos cauces que atraen con frecuencia a los turistas. A sus orillas hay cafés y restaurantes, y cerca se extienden zonas muy concurridas. Pero tanta popularidad también tiene una cara negativa. Cada cierto tiempo, el canal se llena de basura y objetos que la gente tira o pierde de manera intencional o accidental. En una época reciente, las autoridades decidieron, tras 15 años de pausa, hacer una limpieza a fondo del canal. Cuando se bombeó el agua, aparecieron montañas considerables de desechos, entre las que había cientos de bicicletas, bolsos, cámaras fotográficas, latas, botellas y hasta carritos de supermercado. No es difícil imaginar que algunos de estos objetos cayeron de las manos de turistas o vecinos que descansaban cerca. Otros, quizá, se deshicieron de su pesada bicicleta, arrojándola al agua. Algunos simplemente perdieron la precaución durante la noche y dejaron caer costosos aparatos. Operaciones de este tipo en París ya se habían llevado a cabo antes. Varias décadas atrás se extrajeron también muchas toneladas de basura, y el resultado siempre asombra a la ciudadanía. El Canal Saint-Martin es un imán para los visitantes, pero al mismo tiempo sufre constantemente la contaminación ocasionada por los habitantes. Si alguna vez vas a verlo, recuerda que estos lugares hermosos requieren un trato cuidadoso y que cada botella lanzada al agua tarde o temprano saldrá en las noticias sobre terribles condiciones de insalubridad. Otro ejemplo de tesoros históricos sumergidos se halla en Irak, donde en el fondo de un embalse yacen las ruinas de toda una antigua ciudad que podría tener varios miles de años de antigüedad. Cuando la zona enfrentó problemas hídricos y las autoridades resolvieron drenar parcialmente la presa para regar los campos, se descubrió que bajo la superficie se ocultaba un enorme complejo arqueológico. Los investigadores locales y otros especialistas que llegaron al lugar documentaron los muros de los edificios, fragmentos de cerámica y murales. Concluyeron que la ciudad perteneció a un poderoso estado relacionado con la cultura de la antigua Mesopotamia. Sin embargo, una vez concluidos los trabajos necesarios, el agua volvió a su cauce y esas ruinas quedaron de nuevo bajo la superficie, esperando quizás el momento en que el nivel del agua vuelva a descender. Para los arqueólogos, casos como este constituyen una muestra de que en el fondo de los embalses modernos pueden yacer civilizaciones enteras que aguardan un futuro descubrimiento. Proseguimos nuestro recorrido histórico y vale la pena mencionar el famoso Palacio de Blenheim, en Gran Bretaña. Es una residencia señorial vinculada a destacados estadistas, entre ellos Winston Churchill, pero en la extensa propiedad había una zona que durante siglos había estado cubierta de agua y muy poco explorada. Allí se había acumulado tanta agua que era difícil adentrarse. Finalmente, en el marco de un proyecto costoso, se logró drenar ese sector, y a la vista de los investigadores surgieron túneles y estancias
sobre los que solo circulaban rumores. Las paredes estaban llenas de inscripciones y dibujos de distintas épocas, desde símbolos antiguos hasta grafitis del siglo XVIII. Además, se descubrieron indicios de que alguien habitó allí, o al menos permaneció largas temporadas. Los objetos encontrados pueden ayudar a los historiadores a reconstruir la vida en el palacio en aquellos siglos distantes y a desentrañar qué secretos albergaba tras sus majestuosas fachadas. Imagina una realidad alternativa en la que decidieras adentrarte en el crimen y cometieras algo realmente horrible. Necesitas deshacerte de las pruebas, en particular del arma. La solución más sencilla: acercarte a un lago o canal cercano y arrojar el revólver o el cuchillo lo más lejos posible, para que nadie pueda hallarlo. Así actúan con frecuencia los delincuentes en la vida real, y por ello, cuando se desecan cuerpos de agua, a menudo aparecen armas de todo tipo. Así sucedió en la ciudad de Tempe, en el estado de Arizona, cuando, para sustituir una presa, se drenó el agua de un lago local. Al bajar el nivel, los trabajadores encontraron en el fondo varias pistolas y un cuchillo. Las pericias determinaron que una de las armas figuraba en los registros como robada en un municipio vecino. Nadie puede decir con certeza cuántos años llevaban esos objetos bajo el agua, aguardando su descubrimiento casual. Evidentemente, estos lugares resultan convenientes para deshacerse de pruebas, pues rara vez se revisa el fondo de un lago sin una razón de peso. Para ello, hacen falta equipos especiales, tiempo y recursos, algo que nadie invierte a menos que sea realmente necesario. El hecho es que muchos cuerpos de agua pueden ocultar objetos desagradables y oscuros secretos. Tal vez cerca de ti haya un lago tranquilo que custodie en su fondo objetos robados, o incluso algo más peligroso, sin que nadie lo sepa hasta que llegue el momento de drenar el agua. Ahora pasamos a un monumento completamente distinto, vinculado no con divinidades, sino con la historia política. En un lago de los montes Urales, en Rusia, durante las reparaciones de una presa, fue necesario desecar temporalmente el agua. Entonces, se descubrieron los restos de una estatua del líder soviético Iósif Stalin, en apariencia despedazada antes de ser arrojada al lago. Existe la teoría de que esto ocurrió en la época de la disolución de la Unión Soviética, cuando la gente derribaba en masa los monumentos de los dirigentes, con la intención de deshacerse de la simbología del régimen. El lago guardó esos pedazos durante años, ocultándolos a la vista. El hallazgo fue rescatado a la superficie, pero, tras finalizar las obras, se volvió a llenar el lago y ahora es probable que los fragmentos sigan hundidos en las profundidades. Para algunos, esto es un testimonio de la complicada historia del país. Para otros, un recordatorio de las represiones y de los métodos dictatoriales. En ocasiones, en túneles subterráneos o alcantarillas desecadas se encuentran cosas capaces de asustar con solo verlas. Tal fue el caso en Ciudad de México, cuando después de unas lluvias muy intensas, el sistema de drenaje pluvial se obstruyó con basura y los trabajadores tuvieron que limpiar unos conductos peligrosos para la salud humana. Al internarse más y más, se toparon con una rata gigantesca y de color gris que, según se cuenta, hizo que todos dieran un salto hacia atrás. Sin embargo, la investigación posterior reveló que se trataba simplemente de un muñeco de tamaño real, fabricado tiempo atrás para celebrar Halloween y luego arrastrado por el agua hasta el alcantarillado. Está claro que no existen ratas de semejantes dimensiones. Aún así, el hallazgo se volvió una leyenda local, pues es fácil imaginar el pánico de los trabajadores que no se dieron cuenta enseguida de que tenían frente a ellos un objeto inanimado. Y con esto nuestro viaje por los ríos desecados llega a su fin. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha sorprendido más? Comparte tus impresiones en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias fascinantes.